Listo. Les decía que ese programa nosotros lo vamos a necesitar especialmente a partir del próximo jueves, es decir, de la próxima clase dentro de 8 días. Entonces, por favor, instalen el programa, traten de descargarlo, de instalarlo, porque en el momento, digamos, tenemos una semana para poderlos asistir en la instalación y demás. Yo creo que es útil que revisen los PDFs que les dan las instrucciones de cómo descargarlo. El programa que tienen que descargar es ArcGIS for Desktop, ¿sí? Y ese programa es el que vamos a utilizar para toda la parte de sistemas de información geográfica, para hacer los análisis, para hacer las cosas chéveres. ¿Listo? Entonces, por favor, descárguenlo, instálenlo. Si tienen preguntas, me preguntan, le preguntan a los monitores. Cualquiera de nosotros estamos en la capacidad de responderles algún procedimiento que deban hacer que los tenga estancados en la instalación del programa. Si no, si tienen Mac y eso, les recomiendo que traten de entrar al programa por NUCAC, si lo logran. Si no lo logran, hay unas salas en NUCAC, creo que son las que se llama como ML 126.3 o 2.3, una cosa así. Y ahí tienen también ArcGIS, que es un poco más rápido, entiendo, eso por la experiencia de sus compañeros en intersemestral y del semestre pasado en esa parte de análisis espacial. Entonces, les recomiendo, por favor, que traten de instalarlo y que me cuenten si tienen algún problema o algún inconveniente en ese procedimiento. ¿Listo? Como les digo, hay unos PDFs que está paso a paso, qué es lo que toca poner, qué es lo que toca escribir, tal. ¿Listo? Bien. Por otro lado, si han tenido un poco de tiempo para reflexionar con respecto a sus notas y si sienten que quieren hablar conmigo en algún momento, de nuevo, decirles que estoy totalmente abierto a que me escriban, me envíen un correo y sacamos una sesión, programamos una reunión, media hora, una hora, lo que necesiten, 15 minutos, lo que sea, para que hablemos con respecto a las dudas que tengan. No sé si son dudas de los contenidos o si son dudas de, oiga, ¿qué debo hacer para de aquí en adelante de pronto mejorar la nota? Yo, como siempre les digo, para mí no es importante un número como tal, es más importante que ustedes sepan cómo hacer las cosas y que de nuevo aprendan a que no les vayan a meter los dedos en la boca. Eh, entonces, cuéntenme, escríbanme por WhatsApp, escríbanme un correo, siempre estoy disponible y si necesitan, hablamos. ¿Bien? Con respecto a la clase pasada, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bien, bueno. Entonces, de nuevo, para los que recién llegan y eso, les ofrezco disculpas porque esta es una clase, una de las clases más chéveres, que en teoría lo que debería estar pasando es que en este momento nosotros estaríamos en el bowl haciendo la clase con los drones volando y demás, y estaría Camilo con sus drones y demás, toda la flotilla ahí en el bowl, pero por dadas las circunstancias, pues es imposible hacerlo. Y lo que sí quiero es como darles un abrebocas, porque esta rama o esta parte de los drones en geomática es muy amplia, sobre todo porque tiene muchos campos de aplicación. Entonces, da lugar a que tengamos potenciales temas para desarrollar en tesis, para desarrollar en pasantías de investigación. Entonces, si después de ver esta presentación les interesa algo de esto,
me pueden contactar. Siempre, siempre, siempre estamos abiertos a recibir propuestas para tesis, propuestas eh, perdón, para pasantías de investigación. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de la clase de hoy es que vamos a ir dando como un brochazo en cuanto a que vamos a analizar o a tener una clase desde 3 ámbitos. Y lo primero es ver cuál es el rol de los drones en la captura de información, en la toma de información. Después vamos a tener un componente. Ese rol, de nuevo, dentro de la primera parte también tenemos una parte que explicamos cuáles son los tipos de drones. En general, digamos, desde una perspectiva desde los que tenemos en la universidad. También lo que hacemos es que después vamos mirando en cada una o en diversas áreas qué podemos hacer con los drones, ¿sí? No, el tema con los drones en geomática no es solo la actividad chévere de ir a volar, porque eso es una actividad chévere, pero el fin último es estar en la capacidad de procesar la información y producir análisis a partir de esta. Esto es el fin último y eso es lo que los va a diferenciar a ustedes eventualmente para estar o diferenciarse de cualquier profesional en Colombia que se gradúa con conocimientos en drones y en geomática. Entonces, la idea es que nosotros miremos cuáles son esos ámbitos de aplicación que se puede hacer, hablemos un poco de cuáles son los parámetros técnicos de vuelo, ¿sí? Y al final, como que veamos cuál es el resultado, el resultado de hacer esos vuelos, procesar la información, ¿sí? Y aprender por lo menos conceptos básicos de resultados que podemos dar, como lo es ortofotos, ortomosaicos y demás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va nuestra historia? Entonces, nuestra historia, casi que en esta parte de drones vamos a integrar todo lo que es las nuevas tecnologías, porque vamos a tener un tema de GPS, de satélites, vamos a tener el tema del LIDAR también, o del LiDAR, como lo quieran ver. No sé si ustedes ya le echaron una ojeada al nuevo iPhone con su nuevo sensor LiDAR que les permite hacer esos modelos de espacios interiores y demás de manera más eficiente. Y como les decía, en esta parte de drones pues vamos a integrar no solo el tema de volar los drones, sino que vamos a integrar el tema LiDAR, el tema de GPS o de satélites y vamos a ver cuál es el rol de cada uno. Bien, entonces nuestra historia va que, recuerden que geomática vamos a tener 3 partes en general. La primera parte es todo lo relacionado con topografía básica y allí hicimos, la idea era al final reconocer cómo capturábamos la información en campo bajo los métodos tradicionales. Entonces pasábamos por altimetría, que al final nos va a dar unas alturas, unas cotas con respecto a alguna referencia, con respecto a un datum. Entonces tenemos esas cotas que nos determinan cuál es la altura de un punto con respecto a alguna referencia. Después pasamos por planimetría, en donde vimos todo este tema de poligonales que al final nos ayudaba a cerrar coordenadas o a obtener coordenadas en XY, de tal manera que nosotros podríamos decir que en este momento estamos en la capacidad de referenciar cualquier elemento en el espacio con coordenadas X, Y, Z. ¿Listo? Ahora, lo podemos hacer bajo los métodos tradicionales y entramos a esta segunda etapa que es como un poco explorar cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son los nuevos equipos que nos permiten tomar muchos puntos, obtener coordenadas y referenciación de elementos en el espacio
en muy poco tiempo. Entonces, a partir de ellos, de esos elementos referenciados, nosotros podemos hacer mediciones, podemos determinar o podemos hacer diseños, etcétera, etcétera. Entonces, un poco empezamos con el tema de los GPS de alta precisión, vimos cuál era el trasfondo detrás de los GPS, ¿sí? De los satélites. Ahora, también vimos que para la captura de información de puntos, a partir de GPS de alta precisión íbamos a tener elementos o equipos especializados, ¿sí? Y que esos equipos especializados pues están asociados un poco a que en general podemos tener una base y un rover, ¿sí? En un conjunto de GPS de alta precisión siempre va a haber una base que va a estar fija, que va a brindar las correcciones a los GPS rover que van tomando la información, que van tomando los puntos. ¿Listo? Después dijimos, listo, pero entonces esto nos ayuda porque podemos tomar puntos en 5 segundos, un punto cada 5 segundos. Pero bueno, ¿qué pasa si queremos millones y millones de puntos? Entonces entramos a la parte de LiDAR, en donde podemos generar modelos de nubes de puntos a partir de escaneos, ¿sí? De escáneres láser y podemos generar modelos tridimensionales con nubes de puntos, ya sean en coordenadas locales o en coordenadas globales, a partir de los puntos de GPS. Ahora, en esta clase vamos a volver a ver desde todos los ámbitos, ya sea LiDAR, ya sea satélites, y a añadir ese componente de drones para ver en qué caso es mejor utilizar cada uno de ellos. Pero antes de eso, quiero que, digamos, un poco empecemos a ver los niveles en los que están cada uno. Entonces, el primer nivel de captura de información estaría a través de los satélites, y ahora no lo pensemos solo como en términos de posicionamiento, sino en términos de información que nos dan los satélites. Entonces tenemos las imágenes satelitales. Recuerden que, cuando tenemos satélites, no solo podemos tener información de posicionamiento, sino que podemos tener, por ejemplo, imágenes de algún lugar en el mundo. ¿Listo? Entonces, los satélites nos van a brindar imágenes satelitales con cierta resolución, vamos a hablar un poco de eso, y con respecto a eso, vamos a pasar al segundo nivel. Y el segundo nivel son los vuelos tripulados, ¿sí? Para la captura también de imágenes. Todo lo que hablemos en esta clase van a ser captura de imágenes. ¿Por qué? Porque a través de la captura de imágenes o fotografías, fotografías aéreas, fotografías satelitales, nosotros podemos desarrollar los modelos en tercera dimensión y a partir de ellos generar todas las aplicaciones y todos los análisis correspondientes del caso. Y en un tercer nivel vamos a tener los drones, para acceder a ciertas áreas de manera costo eficiente y poder levantar información bajo ciertas condiciones. ¿Listo? Y por último, pues tenemos un tema que yo diría que es transversal entre los tres niveles, que es los GPS como equipo para la medición, porque recuerden que siempre, que tanto en vuelos tripulados como no tripulados, hemos dicho que sirven como puntos de corrección para el levantamiento de información. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos en general de los sistemas satelitales, básicamente podemos decir que tienen una gran cobertura y una cobertura casi que uno podría decir a nivel de la Tierra, porque recuerden que ellos están dando siempre vueltas alrededor en su órbita y generalmente ellos lo que hacen es tomar fotos, y esas fotos están cargadas en un sistema donde uno puede descargar fotos satelitales. Ahora bien,
Que esas fotos siempre sirvan está en discusión, pero siempre va a haber información y va a haber una gran cobertura en términos de imágenes satelitales. Por otro lado, tenemos una amplia capacidad espectral. ¿Y a qué se refiere esto? Prácticamente que esta clase se debería llamar drones y análisis de imágenes, o pues sí, en esta sesión se debería llamar un poco drones y análisis de imágenes, porque, como les digo, lo que vamos a tratar en toda esta clase es análisis de imágenes, ya sea satelitales, ya sea obtenidas a través de vuelos tripulados o obtenidas a través de drones. Entonces, generalmente, esas imágenes satelitales tienen una amplia capacidad espectral, es decir, las cámaras con las que están siendo tomadas esas fotos tienen la capacidad de reconocer muchísimas bandas dentro de la imagen, que si nosotros hacemos un procesamiento adecuado vamos a poder identificar muchos elementos tales como índices de vegetación, cobertura del suelo, usos del suelo. Podríamos determinar, digamos que si uno quisiera clasificar o generar polígonos de usos o de coberturas del suelo, lo podría hacer a través de decir, esta banda es tal elemento, como no sé, un pastizal, o esta banda es agua, esta banda es bosque, esta banda son cultivos de, no sé, cultivos de palma, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos permite esa amplia capacidad espectral es que nos va a ayudar a identificar o a generar análisis muy, muy, muy importantes o muy útiles en nuestras áreas. Por supuesto, no es solo digamos, asociado a las imágenes satelitales. Con las otras tecnologías podemos alcanzarlas también. Lo que pasa es que pues ya viene predeterminado para, digamos, esas imágenes, cada vez que un satélite toma imágenes, está predeterminada para tener esa alta capacidad espectral y esa alta resolución en términos de bandas y demás. ¿Listo? Ahora bien, mi idea es que nosotros miremos ventajas y desventajas de cada una de esas tecnologías para que ustedes mismos formen su criterio y sepan identificar en qué momento deberían utilizar una y deberían utilizar otra. Yo diría aquí, añadiría dentro de estas ventajas, ¿sí? Dentro de estos pros, es el costo. ¿Por qué? Porque muchas de esas imágenes son gratuitas. ¿Listo? Por supuesto, hay unas que son pagas, que dependen un poco de ciertas condiciones en cuanto a disponibilidad en las gratuitas, por ejemplo, que los satélites no hayan pasado por un punto recientemente y ustedes necesiten una foto reciente, entonces puede ser que esos satélites gratis no hayan pasado por ahí, pero puede ser que un satélite de otro sistema que sea pago pueda haber pasado por ahí y pueda haber tomado una foto. Entonces, lo que hace acá es que en general ustedes podrían obtener imágenes a muy, muy bajo costo porque pues es gratis prácticamente, solo descargarlo de una página y podrían obtener esa amplia cobertura con una buena capacidad espectral para sus análisis. Pero, si bien está el tema de que es gratuito y que tiene una gran cobertura y una buena capacidad espectral, tiene su contra, que es la resolución para la cual podemos hacer todos o podemos obtener esas imágenes. Esas imágenes están asociadas a una resolución de 10 metros por píxel. Entonces, para que entiendan un poco de esto, que lo vamos a ir tocando varias veces durante esta presentación, imagínense una foto, si ustedes la acercan, mucho, van a poder ver el píxel, que es una celda. Entonces, lo que en general tenemos es que cada píxel está representando 10 metros. Que eso, para términos de mediciones y demás, digamos, no funciona
también, ¿listo? Entonces, para términos de mediciones como tal, no funciona tan bien, pero para otro tipo de análisis sí podría funcionar. Como les digo, análisis de cobertura del suelo, etcétera, etcétera. Otra desventaja de estos sistemas de imágenes satelitales es que están sujetas a la disponibilidad del proveedor. Entonces ya puede ser el proveedor gratuito o el proveedor pago, pero depende un poco de si cuando pasó, depende un poco de la fecha en que pasó el satélite por el punto que ustedes quieren saber, también depende la calidad de la imagen en que se tomó en el momento que pasó. Es decir, si hay muchas nubes y demás, pues puede que haya tomado la foto, pero si hay muchas nubes no les va a servir de nada porque lo que va a pasar es que van a ver blanco. Entonces eso pasaba mucho con algunas imágenes, sobre todo en esta parte de Colombia, porque pasaban en momentos donde había mucha nubosidad. Entonces casi que tenemos las fotos, pero está llena de nubes, entonces no se puede hacer nada. Entonces, lo que se hace generalmente es tratar de buscar imágenes de alta calidad con bajos niveles de nubosidad, de tal manera que ustedes puedan realizar sus análisis sin ningún problema. Y lo otro es que, por supuesto, si bien los satélites están pasando constantemente, muchas veces no pasan por algunos puntos donde necesitamos tomar información. Entonces, en ese momento, pues ya no tenemos ni siquiera imágenes borrosas, ni siquiera imágenes nubosas, sino que en realidad no pasó por ahí y no ha tomado fotos de esa área que queremos levantar. ¿Listo? Entonces, aquí está por un lado esta parte de imágenes satelitales. Por otro lado, está un poco lo que hablábamos de los vuelos tripulados. Entonces, piensen lo siguiente. Todo lo que voy a hablar en este momento, en esta clase, es, imagínense un terreno o una extensión donde van a hacer una vía, por ejemplo. Entonces, ustedes necesitan saber cómo es el terreno. La única forma, digamos, si ustedes quisieran hacer ese levantamiento de ese terreno con topografía tradicional, se demorarían muchísimo tiempo, porque no pueden ser bajito unas 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas en ese corredor vial y pues levantar toda esa cantidad de tierra con topografía tradicional, pues se vuelve muy, muy difícil, sobre todo en costos, en tiempo y demás. Entonces, lo que generalmente hacen, o hacían hasta hace unos años, es que pagaban vuelos privados en donde montaban simplemente era montar una cámara y empezar a tomar fotos para generar una gran foto, ¿sí?, de todo el área de estudio y a partir de ahí obtener todas las mediciones, todas las características del terreno y demás. Entonces, la primera ventaja es que en esos vuelos tripulados vamos a tener una gran cobertura en un solo vuelo, sobre todo porque las aeronaves tripuladas tienen una gran autonomía de vuelo. Entonces, cuando tenemos una gran autonomía de vuelo, vamos a poder hacer o vamos a poder recorrer miles y miles y miles de hectáreas en un solo vuelo. Y lo que hacemos o lo que tenemos en cuenta es simplemente tener una cámara con una buena resolución y con baterías disponibles de tal manera que podamos tomar fotos en cada uno de los centímetros de el vuelo que se realizó. Ahora, también puede tener una amplia capacidad espectral si se utilizan las cámaras apropiadas, que generalmente se hace. O sea, no es como que se ponga una camarita normal, sino es una cámara que es especializada, que tiene la capacidad, una multiespectral, de tal manera que pueda tomar varias bandas y después no solo se obtenga una foto, sino que se puedan hacer análisis posteriores. Y digamos que una de las grandes ventajas es que ustedes podrían obtener una resolución de más o menos 10 centímetros por píxel. Entonces, fíjense que pasamos de tener 10 metros por píxel a tener 10 centímetros por píxel. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las principales desventajas se vuelven un tema de que es costoso, ¿sí? Un vuelo privado
es muy, muy costoso, ya sea en avioneta, ya sea en un avión chiquito, como sea, es muy costoso. ¿Listo? También está un poco sujeto a las condiciones de los vuelos, es decir, primero la disponibilidad de vuelos del proveedor. Es decir, puede ser que no tenga vuelos en el área que ustedes necesitan levantar la información, pueden que no tengan vuelos en los días que ustedes necesitan esa información, o puede ser también de que recuerden que les toca tener un plan de vuelo específico requerido, ¿sí? Y también contar con una operación sujeta al clima, ¿listo? Entonces tenemos como nuestras restricciones ahí asociadas a la utilización de este tipo de tecnologías. Otra cosa es que en algunas regiones del país, pues la disponibilidad de aviones es limitada. Entonces, o se hacen para vuelos privados de pasajeros o se hace para la toma de información. Entonces, depende también un poco de dónde estemos, de las características del área donde estemos, para poder generar esos vuelos o esa captura de información a través de vuelos tripulados. Por supuesto, no estoy diciendo que con los drones no haya que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Y los vamos a ver en su momento, pero quisiera que tuvieran en cuenta que es un poco más restrictivo el tema de los vuelos tripulados. ¿Bien? Y por otro lado, pues está los drones, en que tenemos muchas buenas características o buenos aspectos asociados al uso de los mismos, y es primero que es costo-beneficio. Si bien los equipos son un poco más costosos al principio, el hecho no van a ser tan costosos como un avión, ¿sí? Como una avioneta, y ese costo como que se reparte a medida que se hacen más y más y más vuelos para captura de información. Entonces, es un recurso barato, entre comillas, porque ustedes pueden encontrar compañías que les hacen los vuelos de drones bastante caros, depende también de la tecnología y demás, pero puede ser, en comparación con un vuelo tripulado, puede ser mucho más barato. También una de las ventajas es que prácticamente ustedes contratan esa empresa y les dicen, necesito en este momento, o ustedes con su dron pueden ir en cualquier momento y tomar esas fotos. Entonces, ustedes deciden en el momento que necesitan las fotos y cuadran, y básicamente solo tendrían la restricción del clima, pero pueden hacerlo en cualquier momento. Y muy importante es que con estos drones, ¿sí, Federico? Brando, que es que hablamos de fotos y fotos, pero eso también nos está dando coordenadas, digamos, altitudes. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los drones van a tener unos GPS en donde cada vez que él tome una foto, él va a decir, tomé esta foto en tal coordenada, o estoy en tal coordenada y foto. Adicionalmente, pues tenemos nuestro control en tierra con los GPS de alta precisión. Ya vamos a ver cómo hacer esos controles en tierra. Pero en general son fotos que referenciamos a partir de coordenadas que ya sean por el dron o por puntos de control. Podemos determinar en esa gran foto, vamos a tener una gran foto que une todas las foticos, y esa gran foto va a estar georreferenciada, y ahí podemos tomar distancias o podemos establecer coordenadas de puntos. ¿Listo? Vale, gracias. Bien. Entonces, les decía que un punto muy importante es que tenemos altísima resolución con los drones, y fíjense que podemos tener hasta 7 centímetros por píxel con drones de ala fija y 1 centímetro por píxel con multirotores. Ya vamos a ver cada una de esas categorías, pero ténganlo ahí en su mente. Eh, Comparen con lo que teníamos, por ejemplo, en imágenes satelitales y lo que teníamos en vuelos tripulados. Ahora bien, fíjense que aquí, si ven en esta imagen de la izquierda, esto refleja un poco
cuál es la escala de cada uno de esos niveles. Pues el área que podría cubrir un satélite, dada su localización. Me preguntan aquí que si se puede con cualquier dron comercial. Sí, se puede con cualquier dron comercial. Lo que pasa es que hay unos drones, por ejemplo, que tienen cámaras que son de primera persona, ¿sí? Los FPV, creo que se llama. Que esas cámaras que están apuntando como si uno estuviera volando, por así decirlo, ahí ya presenta limitaciones porque nosotros vamos a necesitar que la cámara esté capturando el suelo, la tierra, la superficie. Entonces ahí va a haber esa limitación. Pero en general se podría hacer con cualquier dron comercial. De hecho, si ustedes ven, los drones que tenemos en la universidad son de las marcas más reconocidas, más populares. Y entonces lo que hemos hecho es comprar esos drones, adaptarlos y utilizarlos para generar estos levantamientos. Cuando digo adaptarlos, es un poco a que si tienen una cámara que no es multiespectral, nos toca comprar una multiespectral para lograr hacer, porque no es solo la foto, sino que nosotros queremos hacer análisis un poco más avanzados, que es lo que les voy a mostrar en las diapositivas de más adelante. ¿Sí? Entonces, a partir de esos drones comerciales, nosotros generamos todo el levantamiento, tomamos todas las fotografías, todos los videos que necesitemos y generamos el procesamiento. Ahora, les decía que tenemos una altísima resolución con estos drones y les mostraba la escala. Entonces, fíjense que vamos a poder tener una gran cobertura con las imágenes satelitales, una mediana cobertura, ¿sí? En términos de la superficie, con los vuelos tripulados y una no tan grande cobertura o no tan gran cobertura con los drones. Eso es debatible porque ya vamos a ver que las diferentes tipologías de drones nos permiten en unos cubrir más y en otros menos. ¿Sí? Entonces, la cobertura como tal, pues se ve sacrificada a medida que bajamos de nivel, pero aumentamos la resolución y esto puede llegar a ser muy importante porque para el efecto o para efectos de mediciones y demás vamos a necesitar muchísima presión. Yo no sé si se han dado cuenta, pero aquí en esta clase estamos un poco obsesionados con la precisión, de tal manera que nosotros podamos dar respuestas al milímetro, dar respuestas con una altísima precisión. Eso es como nuestro punto que queremos llegar, como nuestro objetivo es obtener una alta precisión en cada uno de los levantamientos que tengamos que hacer. ¿Listo? Otro punto importante es que normalmente no es afectado por las nubes y es porque estos vuelos se realizan en una altura menor, ¿sí? Entonces pueden haber muchas nubes, pero no pasa nada porque vamos a poder igual tomar las imágenes a partir de los vuelos con los drones, porque siempre van a volar más bajito. Y también, como les decía, no es solo volar por volar, sino que necesitamos puntos de control en nuestra área de estudio, de tal manera que podamos utilizar esos puntos para referenciar las imágenes que vayamos tomando. Entonces, al tener esos puntos de control, podemos aumentar la precisión y también podríamos, para los drones que son aptos para eso, es generar correcciones de posicionamiento a partir de sensores RTK. Es decir, recuerdan que hablábamos que los GPS de alta precisión hay una base armada y que hay un rover y que ellos se comunican a través de radio, de señales de radio y esa base le va dando correcciones a los rovers. En los drones puede ser igual. Hay drones que traen sensores o traen integrados el sistema RTK de tal manera que uno lo comunica con la base y la base en tiempo real le va dando correcciones a los drones
cuando va tomando la información. Entonces, casi que podríamos estar cubriendo el tema de la corrección en posicionamiento con esos drones que tienen RTK. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las desventajas de estos? Es que tenemos una baja cobertura por vuelo y eso sí es, digamos que puede llegar a ser una limitación en términos de tiempo. Entonces, cuando son áreas muy extensas, la baja cobertura empieza a jugar un rol en contra de esa costo-efectividad que estábamos hablando al principio. Es decir, para proyectos pequeños, como habíamos dicho, es muy viable este tipo de tecnologías porque son de bajo costo, en poco tiempo se toma la información, pero en áreas más grandes ya empieza a jugar en contra. ¿Por qué? Porque no tomamos la misma cantidad de hectáreas en cada, digamos, con los diversos tipos de drones, y si tenemos un dron de baja capacidad o baja autonomía de vuelo, entonces nos toca hacer muchos más vuelos y eso empieza a generarnos mella porque son más tiempo de drones, más tiempo de pilotos, más tiempo de levantamiento de información, más puntos de control, etcétera, etcétera. Entonces, esa baja cobertura nos empieza a jugar en contra en cierto punto. Por otro lado, en algunos lugares hay regulaciones de drones restrictivas y en el caso de Colombia en específico tenemos una regulación que es muy restrictiva en los vuelos de drones, sobre todo en la parte urbana. En la parte rural no es tanto, entonces es muy importante tenerla en cuenta. Pues es una regulación, nos podemos quedar aquí hablando sobre esa regulación, pero básicamente tiene cosas tan absurdas como que uno tenga que pedir permiso para ejecutar un vuelo con 15 días de antelación, 15 días hábiles. Entonces, eso vuelve engorroso cualquier tipo de desarrollo de esta tecnología o aplicabilidad de esta tecnología en entornos urbanos. Lo que pasa y lo que ha resultado es que al final todas las empresas deciden hacer su vuelo sin ningún permiso, porque pues es totalmente ilógico pedir permiso con 15 días hábiles de antelación. Esto no es como un vuelo de pasajeros, esto no es ningún tipo digamos, de aeronaves que requieran tratamiento igualitario a el transporte de pasajeros. ¿Listo? Entonces, al final lo que estamos haciendo... ¿Sí, Catalina? Orlando, ¿puedes repetir qué significa RTK y GCP? RTK es Real Time Kinematics, ¿sí? Y GCP, lo vamos a ver más adelante, son Ground Control Points, puntos de control en tierra. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno. Entonces, como les decía, al final lo que está pasando es que todo el mundo está haciendo sus vuelos sin ningún tipo de autorización previa porque pues la regulación expedida pues no es acorde a la realidad del sector. Entonces, eso, digamos que se están ignorando gran parte de las normas y se tienen en cuenta sí otras que son de seguridad, un poco más asociado como a los conos de aproximación de los aeropuertos y demás. Entonces, digamos que ahí ya hay un tema de acompañamiento también por las empresas de drones. Qué pena, Juan, ¿a qué se refiere que eso no es ilegal? La aeronáutica no sanciona cuando se hacen los vuelos sin el permiso. En teoría sí lo podría hacer, pero no tienen forma de controlarlo, ¿sí? Porque es que yo levanté mi dron, me demoré 5 minutos y ellos no se enteraron porque es que eso no los toman los radares, nada, ¿sí? Ahí el punto donde sí es muy crucial es cuando uno empieza a hacer vuelos cerca de los aeropuertos o cerca de las instalaciones militares. Ahí sí es un gran problema porque sí se dan cuenta, ¿sí? Entonces, eso no solo empieza a ser muy peligroso para la seguridad aérea y demás, sino que
para la seguridad nacional y demás. Entonces ahí es cuando empezamos a tener muchos problemas cuando tenemos que hacer drones cerca de algún tipo de estas instalaciones. Ahora, les decía, dentro de las mismas empresas fabricadoras de drones, tenemos la ventaja que están un poco asociadas al hecho de mantener esa seguridad aérea y demás, en el sentido de que como los drones tienen sistemas de posicionamiento, las aplicaciones con las que uno vuela los drones restringen los vuelos cerca del aeropuerto. ¿Listo? Ellos saben cuáles son los conos de aproximación de cada uno de los aeropuertos del mundo y cuando identifican que el dron está cerca de él y está en un área restringida, simplemente no lo va a dejar volar. ¿Listo? Y eso es una configuración por defecto y nadie lo va a poder hacer. ¿Sí? Entonces va a empezar a emitir alertas el dron, inclusive si uno trata uno puede volar el dron de manera casi que automática, es decir, uno lo despega y después lo manda a hacer una misión automática, o lo puede volar totalmente automático. Es muy riesgoso eso, porque se puede caer en cualquier momento. Entonces, la única forma de volarlo cerca de esas áreas es en forma automática, pero va a empezar a hacer ruidos y va a empezar a tratar de no dejar volar en esas áreas. Entonces, yo les recomiendo, si quieren un poco ver esto, en el canal de Geomática hay un video que hizo Camilo el semestre pasado, tratando de volar el dron cerca de su casa. Lo que pasa es que él vive en Madrid, cerca a la base de la Fuerza Aérea, y van a ver todos los inconvenientes que les va a generar el dron para poderlo volar. ¿Listo? Por supuesto, en ese video, recuerden que está en Geomática Uniandes, ese video les dice un poquito más de aspectos técnicos del dron como tal, como los sensores que tiene y demás. Entonces, les recomiendo que si les interesa esto, lo vean y se empapen un poco más del tema. ¿Listo? Ahora, hay una desventaja muy grande con los drones y es que su operación está muy sujeta al clima, ¿sí? Es decir, si hay un viento muy fuerte, si hay siquiera una gota en el aire de agua, va a ser muy difícil volar, va a ser muy difícil volar. Entonces, lo que generalmente pasa es que no se generan los vuelos cuando hay estas situaciones. Es decir, para volar hay que tener óptimas condiciones. Más de un dron se ha caído por un mal viento o no, me pasó una vez que estrenando el droncito, estrenándolo en el primer vuelo, lo volamos y un mal viento se lo llevó y nunca más lo volvimos a ver. O también con el primer dron que trajo la universidad, ya habíamos hecho vuelos de prueba y demás, y estábamos en un congreso en Medellín y queríamos hacer unas mediciones para tráfico, como unas fotos y una foto de un ciclocarril que habían implementado para justo ese congreso, y entonces decidimos volar el dron y estaba volando todo muy bien y de repente se empezó a enfriar el clima y se aproximó una nube negra y hubo como un mal viento y se llevó el dron y casi que no lo encontramos. Al final lo encontramos despedazado y todo, pero lo encontramos después de 2 días de búsqueda. Entonces, tiene muchas restricciones en cuanto a que casi que las condiciones de vuelo tienen que ser perfectas para ustedes no perder su inversión, ¿sí? Pero tiene muchas más ventajas, ¿listo? Entonces, generalmente encontrar condiciones perfectas de vuelo es fácil. Hay veces que, listo, no se dio, llegamos al punto, no mejoraron las condiciones climáticas, es mejor no volar y devolverse y volver al otro día para poder terminar con ese levantamiento, ¿listo? Por otro lado, creo que es muy importante que sepamos que en grandes extensiones homogéneas, es decir, por ejemplo, ustedes sacaran el dron al mar y hicieran una toma de fotos sucesiva, entonces esas tomas sucesivas de fotos, recuerden que como cada segundo está tomando fotos los drones,
Entonces, cuando son muchas fotos, al final queremos hacer una gran foto, ¿no? Una gran foto que es la que vamos a llamar ortofoto, ortomosaico, ya vamos a ver características de esas fotos, pero lo que queremos hacer al final es una gran foto que nos permite hacer modelos en 3D y demás, pero si es en un solo ambiente, en un paisaje homogéneo, como los mares, como los lagos, como los desiertos, no tenemos forma de traslapar las fotos y generar esa gran foto de manera adecuada. Entonces ahí vamos a tener problemas. En bosques y demás no pasa nada porque generalmente los bosques están diferenciados ya sea con las distintas especies de árboles o ya sea con, por ejemplo, los desarrollos humanos, los asentamientos y demás, los pueblos y demás. Entonces, en ese caso es un poco más fácil, ¿sí? Bien, ¿hay alguna pregunta sobre estos 3 niveles hasta el momento? ¿No? Bueno, Orlando, una pregunta. ¿sí? Cuando hablamos de centímetro por sobre píxel, ¿a qué nos referimos? Imagínese una cuadrícula o una Sí. grilla, ¿sí? Entonces usted divide eso en cuadritos, ¿no? Esa cuadrícula son cuadritos. Entonces ese ¿Pero es, cuadrito es, es centímetro cuadrado o centímetro? no, es lineal. O sea, Ah, tengo el ok. cuadrado, Ajá. o sea, voy a dibujarlo acá, más fácil. Asumamos de que esto es un cuadrado perfecto, claramente no lo es, pero eso lo que quiere decir es que acá podemos medir en cada píxel, aquí hay 1 centímetro, o en el otro caso de las imágenes satelitales, habrían 10 metros. ¿Sí? La celda, el tamaño de la celda. Entonces aquí sería 1 por 1 o 10 por 10, ¿sí? Dependiendo del caso. O sea, del punto. Dependiendo del caso de la, digamos, de la tecnología, ¿sí? Cuando aquí digo 10 metros es porque asumo de que, mejor dicho, Ah, ya. ¿sí? Como por cada, sí. O sea, por cada cuadrito que, digamos que un cuadrito es un píxel, ¿verdad? Entonces por cada cuadrito tenemos 7 centímetros o tenemos 1 centímetro. Entre más pequeño Exactamente, va a ser mejor. exacto. Entre más pequeño va a tener una mayor precisión y eso es lo que buscamos, tener una altísima precisión eh, para poder hacer los análisis. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Es porque simplemente si nosotros tenemos 10 metros acá, ay Dios, se me perdió el, ya. Si nosotros tenemos, supongamos que tenemos 10, no tenemos 1 centímetro, sino tenemos, ahora no me deja rayar, ya, 10 metros, ¿cierto? Sí. Y acá otros 10 metros, ¿cierto? Estos serían 100 metros cuadrados más o menos. Entonces, en estos 10 metros pueden pasar muchas cosas en esa celda. Puede haber un cambio de altura muy grande, porque puede ser un pedazo acantilado y acá puede ser la parte de abajo. Entonces pueden pasar muchas cosas en esos 10 metros. Y cuando hagamos el análisis, van a ver los tipos de análisis que hagamos, tener una precisión muy bajita, como son 10 metros por píxel, no vamos a poder determinar muy bien cuál va a ser cuál es el cambio real entre esas alturas, ¿sí? Porque vamos a necesitar hacer curvas de nivel, vamos a necesitar hacer modelos del terreno, modelos digitales, modelos de la superficie, o sea, vamos a necesitar hacer muchas cosas y tener una presión muy alta nos va a evitar o nos va a generar que tengamos esos errorcitos en el procesamiento. Listo. ¿Listo? Hablando, ¿Sí, pero Federico? esos 10 metros por píxel, o sea, son 10 metros cuadrados o 10 por 10. 10 por 10. O sea, O sea, esto que está dibujando usted es lo de los 10 metros por píxel. ajá, Son exactamente. 100, uff, eso es mucho. Sí, exactamente. Entonces, por eso, ahí es donde tenemos eh, nuestra complicación. ¿Mm? Y cuando hablamos del uso de drones,
El uso de drones utiliza el sistema que hablábamos la clase pasada, o esta clase, Laika, ¿es que se llama? No me acuerdo cómo se llama. LiDAR. LiDAR. Los drones utilizan LiDAR, ¿verdad? Sí, 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 sí. O solo con fotos. Utilizan cuando uno le pone los sensores apropiados, ¿sí? Es Y en lo decir, de, como tal es una cámara normal, lo que pasa es que si uno quiere aumentar la precisión de esa nube de puntos, vamos a ver más adelante cuáles son las nubes de puntos que se generan a partir de las imágenes y demás, pero cuando uno quiere aumentar la precisión, la densidad de esa nube de puntos, en ese levantamiento lo que hacemos es poner sensores LiDAR que vayan tomando millones y millones de puntos a medida que se van tomando las imágenes, ¿sí? ya. Y los vuelos tripulados también utilizarían LiDAR también, o solo cámaras. Depende Ambos también lo que se pueden, escoge. Ah, listo. exacto, ambos podrían. Ujú. Listo. ¿Listo? Sí, Catalina. Sí, Orlando, te quería preguntar si en los drones tienen un GPS ahí, Sí. o sea, es como un rover o una base o Ahí en una ese, antena. digamos, ellos pueden tener dos tipos de GPS. Por un lado tienen su GPS independiente, que es como el GPS que tienen en sus celulares, ¿sí? Es un receptor de GPS que les ayuda a ellos a ubicarse como en su operación, en su funcionamiento, les ayudan a ubicarse en el espacio, en el cielo, en el vuelo, a decir yo estoy en esta coordenada, y también son muy útiles porque si ustedes ven, por ejemplo, en esos tipos de drones que son multirotores, es decir, los que tienen los motorcitos y los bracitos, ¿sí? Esos se van a mantener en una coordenada en específico y es gracias a esos GPS, ¿sí? Esos receptores de GPS, porque reciben su ubicación y se mantienen en esa ubicación. Eso por un lado. Por el otro lado, pueden tener estas adaptaciones para RTK, que es simplemente unas antenas para recibir las correcciones en el posicionamiento a partir de la base que debe estar en el terreno, ¿sí? Se monta una base en el terreno que le da las correcciones y ahí actuaría como rover ese dron, ¿sí? O sea, esa base tiene que estar cerquita de donde uno vaya a hacer Sí, el sí, terreno. sí, sí. Ok, ok, gracias. Bueno, con gusto. ¿Sí, Federico? No, Orlando, se me quedó la mano levantada, perdón. Ah, bueno, listo. Tenía otra pregunta. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de drones, en general podemos tener dos grandes familias. El primero es uno que es el ala fija, ¿sí? Que es el que ven aquí a la derecha. Voy a tratar aquí de nuevo prender este. A ver. El puntero, ¿listo? Es este ala fija y es porque es como un aeromodelo, ¿sí? Ustedes lo miran, es como un aeromodelo. Lo que pasa es que tiene la capacidad de volar casi que solo. Y están los multirotores, que son como los que se ven en la imagen o los que nosotros normalmente vemos que tienen la gente, que son estos nuevos, que son Mavic, Phantom. Bueno, si alguien ya ha tenido algún acercamiento con algún tipo de dron, tienen esos dos elementos. Entonces, cada uno tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas. Aquí las vamos a hablar. Ustedes después miran cuál les gusta más y en el momento que quieran aplicar alguno, pues deciden cuál les conviene mejor. Entonces, por un lado, tenemos 4 criterios. Tenemos el criterio de despegue y aterrizaje. En los drones de multirotores, como son estos que están aquí, o ya les muestro. A ver si puedo poner. Ahorita les busco unas fotos de los otros drones que tenemos en la universidad. Estos drones pueden despegar y aterrizar desde cualquier sitio, literalmente. Entonces uno los pone en un sitio específico que sea plano, ¿sí? Un pedacito, necesita que 1 metro cuadrado. Y 1 metro cuadrado plano es muy fácil encontrarlo en cualquier lado. Puede ser encima de una carretera, puede ser
en cualquier lado pueden despegar y aterrizar. Entonces se tiene esa ventaja. Los de ala fija tienen la restricción de que necesitan como una pista de aterrizaje, una pista donde pueden salir y donde pueden aterrizar. Hay unos drones de ala fija que requieren un sistema de poleas que los empujan para que empiecen a andar solos. Entonces, en el despegue uno los amarra como con un caucho, con una cinta, y se desplazan como por un riel y ahí salen volando. Este, por ejemplo, en específico, que es uno de los que tenemos en la universidad, este no necesita ese riel, no necesita esa adaptación, sino que simplemente lo lanza uno así como un avioncito de papel, ¿sí? Pues hace una maniobra, pero básicamente es casi como lanzarlo como un avioncito de papel. Pero para el aterrizaje él se necesita una pista en específico, necesita una buena longitud de pista para poder aterrizar bien y que no se dañe. ¿Sí? Entonces, ese empieza a ser ahí como el punto en contra de los drones de ala fija. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta de los otros criterios, vamos a ver que tiene una mayor eficiencia con respecto a los multirotores. Ahora bien, los multirotores tienen una ventaja y es que en términos de cámara, pueden utilizar las mismas, exactamente las mismas. Lo que pasa es que los multirotores pueden grabar video, ¿sí? Y es particularmente importante para cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, monitoreos de obra y grabar videos, o ahorita utilizan muchísimo estos drones para las obras, para el diseño de proyectos, porque les dicen, vea cómo se vería la vista desde su apartamento. Entonces lo que hacen es generar vuelos en dron con cada una de las alturas de los apartamentos y muestran desde el sitio en que se va a desarrollar el proyecto cómo sería la vista desde su apartamento. Y eso es posible gracias a los drones, ¿sí? Y a que graban videos. Entonces, es muy, muy útil ese tipo de tecnologías en diversas áreas. Y una de esas es en construcción, en los proyectos inmobiliarios y demás. Ahora, también, digamos que, como les decía, en términos de eficiencia, si uno mira la eficiencia de uno contra otro, el dron de ala fija es un poco más eficiente en términos de área por vuelo. ¿Por qué es esto? Porque básicamente tienen una mayor autonomía de vuelo. Mientras los multirotores tienen vuelos aproximadamente de 15 minutos hasta el momento, porque no sabemos si posteriormente vayan a desarrollar unas baterías mucho más eficientes, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, con los drones multirotores, estamos teniendo una limitación en el área que se levanta, dada la autonomía de vuelo. Entonces está más o menos asociado a 15 minutos en general, hasta el momento. No sabemos, como les digo, no sabemos si vayan a sacar baterías más eficientes y demás. ¿Sí, Héctor? Pero si se manejan varias baterías para el mismo dron, ¿no tendrían la misma eficiencia? O sea, ejemplo, tengo un multirotor, pero tengo 5 baterías del mismo dron. Sí, lo que pasa es que, primero, esas baterías son supremamente pesadas. Entonces, en términos físicos, pues los drones multirotores son muy chiquitos, entonces casi No, que no, solo se le puede digo, poner una batería. sí, digo no ponerle una, sino tener varias intercambiables recargadas Ah, no, sí, sí, para... sí. Eso es lo que se hace, eso es lo que se hace. ¿Sí? Lo que Y en digo el, es que esto es en un solo vuelo. En un solo vuelo, ¿cuánto se puede levantar? ¿Sí? ok. Entonces, en un solo vuelo, una sola batería, en el multirotor se pueden levantar 20 hectáreas en 15 minutos, mientras que con un dron de ala fija se pueden hacer 200 hectáreas en una autonomía de 2 horas. ¿Sí? Bien, entonces, en algunos casos, el dron a la fija va a ser un poco más eficiente, sobre todo porque si son grandes extensiones y están todas las condiciones para poder volar este tipo de drones, es mucho mejor utilizar el dron de ala fija que el multirotor. Básicamente, como les digo, esto es un poco
más la planeación del vuelo que el vuelo como tal. Es muy chévere volar y esto, pero realmente el vuelo al final se convierte en despegar el dron y en dejarlo que vaya y haga y tome su misión. Su misión es ir a tomar fotos cada segundo en una extensión determinada y después recibirlo y acomodarlo y aterrizarlo y demás. ¿Listo? En cuanto al las principales áreas de uso de los drones, tenemos... uy, pucha, me demoré mucho en estas partes, pero bueno, vamos a mostrar rápidamente las aplicaciones. Tenemos varios tipos de usos en los drones, en todas las áreas de ingeniería civil y ambiental. Podemos tener desde un ámbito de planeación, como les decía, por ejemplo, para planear, para diseñar vías, por ejemplo, es un área donde se puede explorar mucho el uso de los drones para exploración del terreno, ¿sí? Por ejemplo, para monitoreo de deslizamientos y demás, se hace una exploración. Para temas ambientales vamos a ver que podemos determinar un poco el conteo de especies, salud de cultivos, salud de especies en zonas boscosas y demás. Entonces podemos hacer eso. Y monitoreo, pues monitoreo de obra y demás. Entonces aquí algunas aplicaciones, cartografía, topografía. Dentro de topografía yo incluiría las curvas de nivel, los modelos, los cálculos de volúmenes, los monitoreos y mapeos de microcuencas y seguridad como tal. ¿Listo? Entonces, en cartografía, como les decía, ustedes al final lo que quieren hacer con este levantamiento a partir de drones es generar una fotografía de un área en específico. Entonces, ustedes podrían, el nivel de análisis más básico es tener esta ortofoto, ortomosaico, que es todas las fotografías procesadas de tal manera que al final nosotros generamos una gran fotografía del terreno. Ese es como el nivel más básico y vamos a ir ampliando el análisis en cada una de las áreas. Una segunda aplicación es, por ejemplo, en topografía, podemos lotear a partir de las imágenes. Entonces, esto es muy útil porque, sobre todo en todo el tema de catastro, va a ser muy importante porque el levantamiento de información con drones y el posterior procesamiento y loteo nos permite de una manera eficiente generar coordenadas de linderos en áreas en específico. Entonces, se harían los vuelos, se establecen los lotes con las referencias y demás y se establecen las coordenadas de los linderos. Hacia allá es que tenemos que ir. ¿Listo? A partir de esas mismas fotos, fíjense los modelos en 3D que se pueden hacer. Hay unos modelos básicos que se hacen con las fotografías. Después ya, si uno le quiere poner sensores LiDAR y demás, son mucho más densos y más precisos, entonces sirven mucho más, ¿sí? Y a partir de eso, pues nosotros podemos generar las curvas de nivel, como les decía en la clase pasada. Al final, lo que vamos a tener, estas son curvas de nivel cada 2 metros, entonces aquí lo que está diciendo más o menos es que esta curva de acá, toda esta de acá, ¿cierto? Esta de acá, está en la cota 1466, después esta otra está en la cota 1464, la 1462, y así sucesivamente hasta establecer como todas las cotas o todas las alturas dentro del terreno que levantamos. ¿Listo? Y a partir también de esos 9 puntos podemos generar estos modelos de nubes de puntos. Estos son, digamos, un poco pegar las fotos con las nubes de puntos, se producen estos modelos como los que están viendo aquí. ¿Bien? Y a partir de esto, pues se generan todos los análisis que voy a estar mostrándoles. ¿Bien? Voy a pasar aquí. Esto en minería es bastante útil, sobre todo porque ayuda a calcular volúmenes de extracción y demás. Entonces, es muy, muy útil el uso de los drones en el área de la minería. Aquí otro pequeño video del uso en minería para hallar las curvas de nivel.
y generar los modelos. Fíjense que es a partir de la nube de puntos y de las imágenes se generan estos modelos como los ven aquí, que son muy, 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 muy reales. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vean, lo que va a pasar aquí es que vamos a calcular los volúmenes de cada uno de los materiales en cada una de estas cajitas que ven aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se hace el vuelo, ¿sí? Estos son los drones que en general utilizamos ahí en la universidad. Estos son los DJI Phantom. Estos son los que utilizamos más para hacer todo el tipo de análisis que hacemos en geomática. Entonces aquí vamos a calcular los volúmenes de cada uno de estos materiales. Entonces se hace el vuelo, se genera la nube de puntos y a partir de la nube de puntos, pues como les digo, uno puede ir seleccionando y establece los volúmenes que quiere hallar. Entonces, fíjense que al final, lo que uno hace al procesar, establece el volumen de cada uno de esos. ¿Bien? En el área de transporte son muy útiles y la verdad a mí es algo que me trasnocha es poder utilizar los drones en el área de transporte porque es como mi expertise o donde yo más trabajo. Y es porque reduce mucho los costos de toma de información. ¿Por qué? Porque si uno quisiera hacer los aforos, por ejemplo, en transporte uno hace muchos aforos, entonces si uno quisiera hacer los aforos como tal, uno debería, por ejemplo, establecer o poner personas a contar vehículos en cada una de las entradas. Es decir, yo pongo 2 personas aquí, puedo poner dos personas aquí, 2 personas aquí y 2 personas aquí, y acá otras 2 personas, digamos, y capturo el conteo de la información de los carros. Entonces, fíjense que yo estoy teniendo aproximadamente entre 8 o 10 personas por este punto tan sencillo, mientras que yo puedo generar esa medición con unos drones, ¿sí? En la hora pico. Entonces, lo que hago después es aforar en el video. Entonces, ya no necesito 8 personas contando en campo a tal hora, sino que solo necesito ejecutar el vuelo en ese momento. Entonces, ahí pues claramente tiene la restricción de qué pasa si llego y no están las condiciones climatológicas o meteorológicas para realizar el vuelo. Básicamente no lo voy a poder hacer y entonces perdí ese punto de ahí. ¿Bien? En el manejo de recursos hídricos también es muy importante para mapear redes y demás. Es muy, muy importante. Algunas otras aplicaciones en hidrología, en monitoreo ambiental, en inspección de paneles solares y sobre todo en potencial, en identificar potencial para el uso de paneles solares. ¿Por qué? Porque a partir de los modelos de terreno podemos determinar qué tanta luz le da a cada una de las áreas en ese terreno y podemos determinar cuáles son los lugares ideales para ubicar paneles solares. Entonces esto me parece demasiado chévere y es algo que se puede explorar mucho, sobre todo en la parte de futuras cosas por hacer en el área de drones. ¿Listo? Para los ambientales podemos obtener indicadores que son muy útiles para sus análisis. Aquí tenemos un ejemplo de alguna salida a campo que se hizo cuando en algunos cursos anteriores, entonces se volaban los drones, se podían obtener estos índices. Se puede hacer un análisis poblacional de especies de conteo de árboles, por así decirlo, de plantas, y podemos de alguna manera determinar cuántas plantas están, hacer ese monitoreo, no solo contar, sino que establecer la salud del cultivo con unos índices de vegetación. Podemos saber cómo la cantidad de clorofila que está, porque en la imagen se capturan unas bandas que permiten que al procesarlas podemos saber cuáles plantas están muertas, cuáles están en estado crítico, cuáles necesitan atención y cuántas están saludables. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos determinar dónde ir a hacer o dónde ir a tomar medidas para el cultivo como tal. Entonces, fíjense que uno lo que hace en general es hacer monitoreo, va y vuela una vez, establece una línea base y después va otra vez, vuela en las mismas condiciones, en la misma extensión y vuelve a hacer el análisis y mira qué está pasando. Entonces, aquí yo estoy evidenciando que algo está pasando en el cultivo. ¿Listo?
Lo mismo la nutrición, podemos saber con la combinación de bandas apropiada, podemos saber cuál es la cantidad de nitrógeno en el cultivo y demás. Bien, zonas de gestión, lo mismo el loteo a partir de fotografías tomadas y la gran foto. Esto que ustedes ven acá es lo que llamamos la ortofoto, esta es la gran foto. ¿Listo? Y a partir de eso generamos los lotes. Ahora, la ortofoto, el ortomosaico. ¿Cuál es todo el tema detrás de esto? Es una representación fotográfica de un área creada a partir de muchas fotos traslapadas, que han sido traslapadas, corregidas y georreferenciadas. Entonces, todo ese proceso se llama ortorrectificación. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a tener es que cada uno de estos píxeles, si uno coge este píxel, un píxel de esta foto va a estar a 90 grados con el cenit. Es decir, el cenit, recuerden que es la parte más alta, ¿cierto? Acá lo que muestra esta imagen aquí, el cenit, este es el cenit, y vamos a tener un ángulo de 90 con respecto a cada uno de los píxeles. Esto que nos permite que al final vamos a poder generar mediciones de distancias horizontales. Y recuerden, con nuestras clases de poligonales y demás y de distancias, que esto va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dron nos va a tomar imágenes más o menos como las que están aquí. Entonces, tenemos varias fotos, fotos tomadas cada cierto tiempo, cada segundo, cada medio segundo, depende de las configuraciones que ustedes le pongan. Y lo que hace el programa de procesamiento es tomarlas y traslaparlas de tal manera que se pueda hacer esa ortorrectificación y que cada uno de esos píxeles dentro de la imagen quede ortorrectificado. Entonces, aquí va a ser muy importante tener un buen parámetro de traslapo. Generalmente, y se los dejo de una vez, entre el 80 y el 75% debería ser el traslapo adecuado para cualquier tipo de levantamiento. Entonces, fíjense, cuando uno tiene imágenes que están muy traslapadas o que no están tan traslapadas, cómo se generan errores, ¿cierto? Siempre en cualquier tipo de imagen va a haber distorsiones en los bordes y esto es asociado un poco a que recuerden que tomamos traslapos de imágenes de cada lado. Entonces, tanto, aquí lo voy a mostrar, tanto en traslapo frontal como lateral. Entonces, en los bordes no vamos a tener tanto traslapo lateral en este lado, o en este lado, o en este lado, o en este frontal, o en este frontal. Entonces, ahí se van a generar errores en los bordes. Pero, en general, siempre con un buen traslapo, con un buen parámetro de traslapo, vamos a tener una buena ortofoto. El tipo de vuelo que nosotros determinemos debe estar un poco asociado a la característica del levantamiento. Entonces está un poco, si queremos hacer solo una ortofoto o queremos hacer un modelo en 3D, entonces hacemos un tipo de emisión en específico. Esto es una sola pasada, estos son 2 pasadas y esto me refiero es el número de imágenes también. Aquí va tomando imagen cada cierto tiempo. Imaginemos, este puede ser el plan de vuelo para el levantamiento de esta área. Entonces lo que hacemos es que en cada punto se toma una de esas fotos. Entonces acá, toma foto, 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 y después al final las imágenes que nosotros descargamos del dron son fotos y lo que hacemos es procesarlas para producir una ortofoto. También la altura del vuelo es muy importante porque nos ayuda a obtener una buena resolución. Entonces, si volamos a 150 metros, por ejemplo, les da 8 centímetros por píxel la resolución. En 100 metros les va a dar 6 centímetros por píxel y en 50 va a ser 2 centímetros por píxel. Pero recuerden pues que dependiendo de la característica del terreno donde estén, pues tienen que escoger uno u otro. ¿Sí? Un vuelo muy bajito tiene el riesgo de que se puede estrellar con diversos obstáculos. Bien, entonces la resolución es muy importante porque nos indica la calidad de la imagen. Entonces, como les digo, imagínense
los megapíxeles de una foto tradicional y vean cómo cambia la resolución entre una imagen satelital y una imagen con GPS. Bien, ahora, rápidamente para terminar, los puntos de control en tierra. Con nuestros GPS de alta precisión le podemos mejorar la precisión de la ortofoto a partir de los puntos, el número de puntos que tengamos. En general, lo hacemos así, marcamos un punto en tierra que sea altamente visible, porque lo que va a pasar es que después nos toca ir a buscar en las fotos esos puntos y decirle la coordenada de este punto está en el postprocesamiento de la información. Entonces, en general, siempre uno debería tratar de que sea bien distribuido en esos puntos, que sean mínimo 5, si hay cambios de elevación grande, hacerlo en cada uno, y que sean muy visibles desde el cielo para poder después identificarlos en las fotos, ¿sí? Y ya como cierre, es muy importante que la ortofoto siempre tenga puntos de control en tierra. Podemos tener una buena resolución, pero no una buena precisión, entonces no nos va a servir de nada. Y digamos que una ortofoto sin puntos de control puede tener errores entre 2 y 5 metros y la precisión mejora con puntos de control más o menos a precisiones milimétricas. ¿Qué sigue? Masificación de uso de drones, utilizarlos para diversas áreas, utilizar elementos de optimización de procesamiento de la información como código de Machine Learning, de Deep Learning, y reconocimiento de patrones automatizados para poder procesar toda esta información. ¿Listo? Qué pena que vi a alguien que tenía la mano levantada, pero para terminar rápido, corrí por estas diapositivas, pero si tienen todavía la pregunta esa persona, puedo responderla. Sí, Orlando, yo te quería preguntar Dime. que, o sea, digamos, uno tiene el dron, uno recolecta pues toda la información, todas las fotos, Sí. las coordenadas, pero después uno necesita un programa para hacer todo lo que tú dices, para sobrelapar las fotos, para pues que le procese a uno todas las coordenadas. Entonces, Sí. esos programas dependen también de la marca del dron, uno necesita una licencia o como... Necesita una licencia, como todo software. No depende de la marca del dron, depende más del tipo, digamos, hay marcas que asocian su propia su propio software, pero entonces lo que hacemos ahí en general es que hay como programas genéricos que funcionan para cualquier tipo de vuelo y demás, entonces, de dron, entonces depende un poco con el que uno se sienta más cómodo. Es decir, van a ver como todo, hay software que está chévere para algunas cosas, hay otro que está más chévere para otras, entonces depende con el que uno se sienta más cómodo. ¿Mm? Bien, bueno. Entonces, pues les agradezco por venir a esta clase. Espero que haya sido bastante interesante para algunos de ustedes. Ideal si hubiese sido para todos, pero sé que a algunos que les gusta más este tema, a otros no. Pero bueno, entonces, nada, les deseo un gran fin de semana. Recuerden que si tienen alguna duda de la instalación de ArcGIS, nos pueden escribir. Si quieren hablar un poco de sus notas y demás, también me pueden escribir. No se preocupen. Estamos siempre abiertos a hablar con ustedes y a colaborarles. Entonces, que tengan un gran fin de semana y aquí voy a estar unos minutos más si quieren hacer más preguntas. Gracias, Orlando, Orlando. ¿Sí? ¿ya podemos desinstalar los de Leica? Sí. Ah, listo. Listo. Gracias. Bueno. Orlando, yo te quería preguntar de Dale, los pregunta. drones. Dime. Como para uno empezar a saber uno manejar un dron y todo eso, hay drones como para principiantes, como pues no de juguete, pero como para uno, obviamente pues saber manejarlos y si uno después maneja uno ya de alta tecnología, pues no ir a cometer ningún error. Sí, no, hay unos, por ejemplo, chiquiticos como de juguete que sirven como para aprender a controlar. Lo que pasa es que ahí
está como un tema, y es que esos drones pues no son muy similares a los de alta tecnología. ¿Por qué? Porque esos drones los de juguete, tú vas a tratar de alguna manera de manejarlos, y de que si le das hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, que gire y demás, pero entonces nunca van a mantener una estabilidad. Por ejemplo, los de alta tecnología, tú los despegas y los quieres dejar a una altura, él se queda en una altura sin ningún problema. Entonces, si a uno le interesa esta área, yo prefiero decirles, cómprense una vez, y si eventualmente se van a comprar un dron, cómprense una vez el dron Share, ¿sí? Un Phantom, un Mavic, ¿sí? Para de una vez uno aprende a volarlo con él, y aprende todas las características y aprende todas las funciones que tiene, ¿sí? Ok, y digamos, ¿qué accesorios deben ir con el dron? El dron tú lo compras y trae una pila y trae un control, y tú tienes que utilizar tu celular para planear el vuelo y demás, y para saber qué zonas puedes volar y qué no, pero básicamente vas a necesitar solo eso: el dron, el control y el celular. ¿Y qué programa? O sea, vamos a nosotros en la clase usar un programa así como el que te pregunté para drones, ¿o no? No tan así. Lo que va a pasar es que no para el procesamiento de la información de drones, sino ya el modelo y todos estos temas que salen de ese software, sí los vamos a utilizar nosotros para hacer este tipo de análisis, como lo de las imágenes satelitales, em, lo del loteo, lo de todo esto que les mostré hoy. O sea, no para el procesamiento de la ortofoto como tal y del modelo, sino ya después para los análisis más chéveres. Ok, ¿y cómo, o sea, cómo se llamaría como los software que se usan para eso? Esos son programas de postprocesamiento de información recolectada a través de drones. Entonces, el más común es el que les dije la clase pasada, que se llama Pix4D, PIX4D. Es el más utilizado y el que ha funcionado por más tiempo y es más estable y demás. Ok, muchas gracias, Orlando. Bueno, te vaya bien. Gracias a todos. Orlando, una pregunta. Sí, sí. ¿Nosotros vamos a tener retroalimentación de nuestro parcial o ya tocaría pedir una cita para poder verlo bien? En la nota del parcial debe aparecer, digamos, en la calificación, por ejemplo, de cada parte de planimetría, de altimetría y demás, aparecen los comentarios en cuanto a la retroalimentación de qué fue lo que hiciste mal. Yo me encargué de que cada uno supiera en qué digamos, si tuvo algo mal, en dónde lo tuvo, o si hizo algo bien que me gustó y que debía ser mencionado, lo mencioné. Entonces, ahí está la retroalimentación. Ahora, si me preguntas un poco de la solución del parcial y eso, podemos hacer, si mucha gente lo requiere, yo puedo hacer un video en donde soluciono básicamente el parcial. Listo, gracias. Bueno, Orlando, qué pena poder repetir en dónde estaba la retroalimentación. Yo no la vi, o sea, solo me sale la nota. cada una de las partes del parcial, Es que solo altimetría, me sale planimetría. ni siquiera me sale dividido como altimetría, planimetría. Sí, acabo de ver también. ¿Solo la nota? Sí, solo Ah, me sale el bueno, parcial. entonces debe ser que no está publicada. Voy a Ok, publicarla de una vez y ya en un rato lo pueden utilizar, lo pueden listo. ver, Dale, ¿no? gracias. Y Orlando, Sí, esto es una pregunta mucho más específica. Es dime. que para mi tesis yo quería usar ortofotos para analizar un conflicto socioambiental. Entonces yo Sí. quería analizar la desviación del río Ranchería en La Guajira Ujú, eh, por la extracción de carbón que se hace, ¿sí? Entonces se ujú. desvió un río. Yo quería saber en dónde yo podría conseguir imágenes, ortofotos, no importa si son pagas, pero de buena calidad para poder hacer esto. Busca el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ahí son las gratis, ¿sí? Si necesitas pagas, me dices y yo te contacto con una empresa
para ver ellos qué fotos tienen. Tienes que tener en cuenta que cada una de esas fotos puede llegar a valer entre 200 y 500 mil pesos cada una. Listo. ¿Listo? Dale, muchas gracias. Bueno, pero entonces ahí es importante que hables con tu asesor y le digas, yo necesito estas ortofotos. Él tiene, no sé si tú sabías, pero digamos, para cada tesis hay un fondo destinado para esa tesis. Entonces puedes utilizar ese dinero, digamos, el asesor lo debe aprobar, pero en general pueden utilizar ese dinero para comprar esas ortofotos. Sí, es que él me dijo. Entonces, o sea, quería como primero ver para mostrarle cuáles necesitaba y poder Ujú. comprarlas este semestre. Entonces, sí, yo creo que te Sí, voy a escribir para buscarlo. dale, dale. Aquí siempre disponible para ayudar. Gracias. Bueno.